No, voy de pijama. No, yo no quiero poner piñata. Lo tengo en silencio, po, si no saldrían todos los chanchos ahí en la... Sí, pues, ya. Ahí yo. Mira, esta me aprieta mucho, ¿no? Otra no. Esta, esta la tengo para este y tenía una más delgada y todas esas, ¿no? Que me la ponía aquí y no está por ni un lado ahora. Pero ¿y usted a dónde las deja? Aquí, poquito. ¿A dónde? De repente va y me ¿Pero a dónde? una botada, pero no porque hay que botar. No, pues hay que A ver, recogerla si la vio botada, sí, la no, pues yo recogió. la vi y después se me olvidó y ahora no está. Me la robaron. Alguien entró. ¿Qué te reí? No, pero te cagas, dale, dale. Hijo Julia, alguien me la robó, Alguien alguien me entró y me la robó, ¿Cómo? alguien entró y me la robó. ¿Qué pasó? Ante Dios de los charquis. Fue la del Yorkino y con dos arcas. ¿La robó?
¿Lavan eso? ¿Cómo? ¿Lavan eso? Se metió uno. Se metió por ahí. Ya, vieja. Ahí va a llegar el cuatro. No sé, ya. Estoy harto, pero ya te burláis. Te burláis. ¿Ah? Hola, 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 hola. Eh, Comenzamos la última patita de ciencias integradas y ya nos estamos metiendo en temas un poquito más fuera de lo que fue el origen biológico del ser humano. Hablamos de la evolución, hablamos de hartas cositas ahí con el ser humano. Hoy día vamos a hablar directamente del origen de lo que es lo que conocemos nosotros como el planeta Tierra, pero lo vamos a tomar desde distintas visiones. Vamos a hablar de distintas teorías. Vamos a hablar de distintas versiones de esta creación. Por lo tanto, como les dije y siempre les digo, es muy importante lo que ustedes saben, lo que ustedes conocen y cómo lo relacionan a la información No sé, de... Marcelo, estoy en la... Hay un micrófono abierto por ahí. Ah, Eh, ya. Vamos a relacionar su experiencia respecto a cómo evolucionó este comienzo de la vida. Eh, Hay hartas teorías. Eh, a ver, hay hartas teorías que tienen sustento, pero hay otras teorías que son un poquito más rebuscadas, un poquito, con poquito menos sustento de lo que nosotros esperamos. Pero también vamos a hablar un poquito de aquellas versiones. Actualmente están saliendo muchas versiones de incluso del terraplanismo y hartas cositas que vamos a discutir un poquito, ¿ya? Vamos a ver un pequeño video introductorio. No es muy largo, es bastante cortito, pero la idea es que este video nos refresque un poquitito la memoria respecto a lo que conocemos del origen en este caso, del planeta. ¿Ya? Así que comenzamos con el tema de hoy, cómo se originó todo, cómo se originó en este caso nuestro planeta. Creo que debería verse ahí. Ups, ya no se me ha pegado. Comenzamos. Presenta la historia de la Tierra a través de 6 grandes hitos. Voy a hacerte una pregunta. ¿Cuántos años dirías que tiene la Tierra? Te lo digo, 4.500 millones. Sí, es muchísimo tiempo. Desde entonces hasta nuestros días, a nuestro planeta le ha pasado de todo. Se ha cubierto de agua, se ha congelado, ha soportado lluvias de meteoritos y también ha visto cómo evolucionaba la vida con criaturas increíbles, trilobites, insectos gigantes, dinosaurios, peces, hasta humanos. En este vídeo te explicamos la historia de la Tierra a través de 6 grandes hitos. 1. Nace la Tierra.
Nuestro planeta nació hace unos 4.500 millones de años, y sus inicios no fueron muy tranquilos. Había continuas erupciones volcánicas que cubrían la superficie de lava, y poco después se produjo una colosal lluvia de asteroides que llamamos bombardeo intenso tardío. Cuando la lluvia acabó y las erupciones se calmaron, llegó la lluvia de agua. Así nacieron los océanos, y mucho más. En ese periodo, la Tierra llegó a estar casi por completo cubierta de agua. Una infancia movidita, ¿no te parece? 2. Aparece la vida. Fue precisamente allí, en el fondo de los océanos, donde surgió la vida. Ocurrió hace entre 3.500 y 4.000 millones de años. No te imagines peces ni moluscos. Las primeras formas de vida fueron células bien simples como esta de aquí. Ahí empezó todo. 3. Aparece la vida pluricelular. Estas células primitivas fueron cambiando y con el paso del tiempo dieron lugar a formas de vida más complejas. Así llegamos al Cámbrico, el periodo de la historia de la Tierra en el que nacieron un montón de especies de animales. Aquí tienes algunos de los más famosos: trilobites, picaya, wiwaxia. Y luego vino el Devónico, un periodo en el que aparecieron muchísimos peces, además de corales y moluscos. Aquí tienes el Tiktaalik, el Stetacanthus o el superdepredador Dunkleosteus. 4. La vida conquista tierra firme. Hace unos 460 millones de años, algunos animales empezaron a asentarse fuera del agua. Te recuerdo que hasta ahora todo sucedía en los océanos. Pues bien, ahora algunos peces, por ejemplo, desarrollaron patas para poder andar por tierra. Los vegetales también salieron del agua. Aparecieron los primeros bosques de la historia, con árboles muy curiosos como estos de aquí. Y eso no es todo. Hace 350 millones de años, en la Tierra vivieron insectos gigantes como estos de aquí. La meganeura, por ejemplo, era una especie de libélula y medía como un pequeño halcón. 5. Los reptiles dominan tierra firme. Desde hace 300 millones de años hasta hace 66 millones de años, los reptiles se convirtieron en los amos del planeta. Y dentro de los reptiles hay una clase de animales que seguro que conoces muy bien. ¿Lo adivinas? Sí, los dinosaurios. Fueron las estrellas del momento. Aparecieron hace unos 245 millones de años y eran muy variados. Aquí tienes al Triceratops y al T-Rex. Ellos dominaban el planeta, pero convivían con otros animales que vivían en la tierra, en el mar y en el aire. El reinado de los dinosaurios acabó hace 66 millones de años, cuando un asteroide impactó con la Tierra y provocó su extinción. 6. La era de los mamíferos. Después de los dinosaurios, los grandes dominadores del planeta fueron los mamíferos, y lo seguimos siendo hoy. Pero espera, vayamos paso a paso. Hace unos 65 millones de años aparecieron muchísimas especies de mamíferos. Muchos de ellos son los antecesores de animales actuales. Fíjate en esta especie de armadillo y en este otro que parece un oso perezoso. La era de los mamíferos tampoco ha sido siempre igual. Aquí tienes una imagen de la Edad de Hielo, una época en la que la temperatura de la Tierra era muy fría y que duró casi 90.000 años. En ella vivieron estos animales. ¿Los conoces? Fíjate, están el mamut lanudo y el tigre dientes de sable. El siguiente gran salto de la historia de la Tierra fue cuando aparecieron los primates. A lo largo de millones de años evolucionaron y se diversificaron, y de ahí nació el mamífero que hoy en día domina el mundo. ¿Ya sabes de quién hablamos? Sí, del ser humano. La historia de la Tierra es una historia más que fascinante, ¿verdad? Si quieres saber más, no te pierdas el libro La historia de la Ya no vamos a ir a la publicidad, pero ahí tenemos un poquito en resumen lo que corresponde a la historia de cómo nació todo. Hay distintas teorías, hay distintas visiones respecto
a cómo empezó todo, pero nosotros en sí vamos a discutir hartas cosas, pero nos vamos a basar principalmente en la evidencia científica, ¿ya? Eh, para los que no tengan la guía de hoy, se la mando directamente a través del chat y esto de acá, ya. Ahí se la estoy mandando en el chat y nos vamos directamente con el tema de hoy que se llama Así comenzó la vida. Reitero, Profesor, estamos viendo, dígame, de casualidad, ¿usted me podría mandar al WhatsApp las guías de la semana pasada y antepasada, por favor? ya, ya, sí, no hay problema. Espérame, espérame. Turururururu. Espérame, 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 ¿dónde están? Aquí tengo un sinfín de guías Igual quedan en entonces. el grupo las guías también, guardadas. Sí, sí, sí están en el grupo de WhatsApp, están ahí, ahí en el chat les mandé algunas, para los que no las tienen, para que las vayan descargando, ¿ya? Ya, a ver, el tema es Así comenzó la vida, y ya vimos una pequeña introducción respecto a eso. Eh, Cuando estamos hablando de cómo comenzó la vida, no nos estamos refiriendo a la parte que ya vimos que fue la procreación, vimos la importancia del ser humano dentro de la mantención de la especie, la parte biológica, la parte científica, sino que estamos hablando de cómo comenzó todo tipo de vida, ¿ya? Como lo vimos en el video, aproximadamente el planeta Tierra se forma hace unos 4.500 millones de años atrás. Y en un comienzo no había ningún tipo de vida. ¿Por qué? Porque acuérdense que de aquí deriva la teoría también del Big Bang, que cada planeta es una creación de estas explosiones que se fueron uniendo y fueron formando estas masas de tierra, etcétera. Por lo tanto, el planeta en estabilizarse se demoró bastante, ¿ya? Solamente existían erupciones volcánicas, temperaturas muy extremas, no se habían formado las capas que nos protegen, no se había formado la capa de ozono, entonces los gases eran muy tóxicos para los organismos, y en la atmósfera no se podía generar el oxígeno, todavía no teníamos plantas, no teníamos nada que nos ayudara a la generación de. Millones de años más tarde se formaron los mares, y mucho tiempo después, al interior de ellos, ocurrió algo extraordinario. Y aquí viene la primera teoría. Surgió la vida. Aparecieron unos organismos que fueron capaces de alimentarse tomando algunos elementos de su entorno y pudieron reproducirse. Nosotros pensaríamos que eran seres vivos más grandes, la verdad es que no eran seres vivos más grandes, estamos hablando de células, estamos hablando de unidades microscópicas de vida. Estos organismos eran muy simples, mucho más simples que los microbios actuales. Incluso estos organismos se fueron haciendo más complejos a medida que fueron evolucionando y empezaron a liberar oxígeno. Gracias a ello, en la atmósfera se empezó a acumular este gas. Entonces aparecieron otros organismos que tomaban ese oxígeno para poder respirar. Cuando ya hubo bastante oxígeno, se formó más arriba en la atmósfera una capa de ozono. Ya sabemos la importancia que tiene la capa de ozono en nuestro desarrollo. Una vez producida la vida, empezaron a aparecer nuevas formas o especies. Estas eran cada vez más complejas. Van evolucionando, se van complejizando más las formas de vida. Y este proceso de cambio que sufrieron los seres vivos se conoce como evolución biológica, ¿ya? Acuérdense que la gran gracia que tenemos los seres vivos es que nosotros nos vamos adaptando al entorno, nos vamos adaptando al lugar donde estamos. Eh, Nuestra piel se adapta, nuestra forma, nuestra comida, nuestro desarrollo social, todo se adapta a los lugares donde estamos. Somos seres vivos que somos adaptables, ¿ya?
en la creación, en el origen de la vida, también todas estas células que se fueron componiendo, estos seres vivos que fueron apareciendo, tuvieron que adaptarse a los distintos climas, tuvieron que adaptarse a las complejidades que existían. ¿Por qué? Porque estaban en constante evolución biológica. Hace unos 500 millones de años, los seres vivos empezaron a salir del agua y a poblar la masa continental que se había formado. Las primeras formas de vida que colonizaron la Tierra fueron tal vez algas marinas que crecían en la orilla de los ríos, de los estuarios, de los mares. A medida que la vegetación se extendió, fueron apareciendo los animales. Ya había alimento, ya podían comer. La biosfera, la delgada capa de la corteza terrestre donde se desarrolla la vida, ya había adquirido sus características en cuanto a temperaturas y a concentración de diferentes gases que permiten la vida que actualmente conocemos. Desde entonces, muchas especies de plantas, animales y microorganismos han aparecido y desaparecido. Ahora solo quedan las especies que han sabido adaptarse mejor a las condiciones de las diferentes partes del planeta y que también pueden vivir en un cierto equilibrio con otras. La semana pasada hablábamos de esta noticia de cómo han existido muchos avistamientos de pumas en distintas partes cercanas a la precordillera, en Paine, en Mostazal, eh, creo que para el sector de Coya, para esos lados, han existido avistamientos de puma que andan seguramente dentro de su proceso de cambio. La adaptación les está costando por la escasez de vegetación, por el cambio del clima, por cambiar un poquito su ciclo de comida. Entonces, el puma se está adaptando. Vamos a ver en qué va a consistir esa adaptación, pero es extraño que caminen entre la gente. En Paine incluso andaban entre medio de los techos, o sea, por arriba de los techos, corriendo y todo. Entonces, es extraño. Es muy extraño. Eso quiere decir que a lo mejor parte de su cadena alimenticia se cortó y no están recibiendo la cantidad de alimentos que necesitaban en su ecosistema. Es un cambio y se tienen que ir adaptando. Desde equilibrio. Finalmente, hace unos 50 o 100 mil años, apareció la especie animal a la que pertenecemos, el ser humano actual u Homo sapiens. Comparando los miles de millones de años que ha durado la evolución del planeta para llegar a su estado natural, o sea, a su estado actual, nuestra especie humana es recién una parecida. Fíjense que nosotros pensamos que en la Tierra los habitantes llevan muchos años, pero como lo dice el texto, han pasado millones de años para una evolución. Y sin embargo, se ha modificado tanto la biosfera que amenaza con romper equilibrios fundamentales. Incluso ha puesto en peligro su propia supervivencia. Lo hemos visto con los animales que se extinguieron. Llegaron los seres humanos, invadieron el ecosistema, sus cadenas alimenticias se perdieron, desaparecieron. Y hay un montón de ejemplos de eso. Ballenas, animales acuáticos, animales que usaban las pieles para abrigarse. Y tenemos un sinfín de ejemplos de. Ahora, dentro de la evolución es parte de. Acuérdense que dentro de de una cadena alimenticia tenemos depredadores, tenemos presas y todo. Por lo tanto, muchas veces el desarrollo de esto es que sobrevive el que está mejor preparado. Actualmente con la tecnología incluso se ha intervenido estos ciclos. Se interviene a tal punto que estamos hablando de que eh, se recuperan especies que están extintas a través de cruce genética de especies, a través de recuperación de cadenas de ADN, y se habla sobre eso. Obviamente es lo que vemos en las noticias, lo que leemos en revistas, pero no lo hemos vivido. Pero sí se habla de que se están recuperando especies extintas. Ahora, esas especies extintas
ya no van a volver a su ecosistema, ya no existe. Se van a tener que adaptar a la nueva forma de vida que tienen que tener. Y eso es un tema. Aquí miramos un cuadrito de recuerdo de cómo es la evolución de nuestra especie. Y esta larga evolución, para llegar a estas características actuales, se pueden ir revelando a través de estudios. Acuérdense que tenemos científicos que se dedican al estudio de osamenta, a la evolución de la Tierra, todo. Y ahí tenemos unos restos óseos prehistóricos, ¿ya? Que así proponen cómo eran nuestros antepasados, cómo se formaban. Entonces, cuando hablamos de la evolución humana, hablamos siempre de la adaptación dentro de. Vamos con las primeras preguntas. Sobre este tema, ¿ustedes sabían cuál era la formación de la Tierra? ¿Qué es lo que decía la ciencia? ¿O qué es lo que habían escuchado ustedes o aprendido ustedes respecto a la formación de la Tierra? Los escucho. ¿Alguien por ahí que sabían de este tema? Profe, yo, o sea, me guío por la Torá y no sé, por lo mejor estoy mal, pero yo creo que no sé, por la tierra él la creó en lo que yo, mis creencias. Entonces, pero no sé si es así o que fuimos del mono, no, no sé, la verdad, profe. Es más, hay otra teoría que dice que nosotros no fuimos del mono, que veníamos de especies marinas, que salieron del mar y evolucionaron a especies un poquito más eh, adaptadas a lo que era la corteza terrestre. Por eso les digo, hay distintas teorías de la evolución, tenemos la teoría de Darwin, tenemos la teoría religiosa. Lo importante es que le damos explicaciones a ciertas cosas. Eso es lo importante dentro de. ¿Alguien más? ¿Qué habían escuchado sobre la creación de la Tierra? Ya tenemos la relación religiosa. ¿Alguien más que haya escuchado más sobre este tema? ¿O en algún momento lo vivieron, lo conocieron, lo estudiaron? Se quedaron tomando once, parece. Están todos casi durmiendo. Ya, entonces, dentro de la ciencia nos habla de esta evolución constante de la Tierra, ¿cierto? Y según el texto, la primera pregunta, o sea, la segunda pregunta acá hace referencia a qué había al comienzo, qué había antes de que apareciera la vida. ¿Qué había al comienzo antes de que apareciera la vida? Volcanes, Ya, ¿qué más? gases muy tóxicos y no había oxígeno. Ya, muy bien. ¿Qué más? Teníamos muchos volcanes, teníamos gases tóxicos, Agua, según el texto, agua, mucha gases agua. tóxicos. Claro, después vino la creación de los mares, entonces aparece el Claro. agua, que si los gases eran tóxicos, el agua tampoco. No era muy buena. Y especies que eran los dinosaurios, animales exóticos que habían, pues, sobre todo en el agua, eran otro tipo de animales, no los que hay ahora. Claro, pero aquí nos dice antes de que apareciera la vida. Entonces teníamos volcanes, gases tóxicos, agua, que era lo principal. Acuérdense que se estaba formando toda esta masa, no había oxígeno, y la vida por característica tiene que tener oxígeno, tiene que tener agua, tiene que tener luz del sol. El otro día hablábamos en un Células. curso ¿escuchó? Cé- Células, aparecieron células. Sí, pero las células fueron los primeros seres vivos.
Aún estamos hablando sin vida, no tenemos nada. Mm. Hablábamos el otro día con unos cursos más pequeñitos y hablamos de un experimento que hicieron ellos. Hicieron el clásico experimento que yo creo que todos ustedes lo hicieron, del porotito y el algodón. El clásico Sí, experimento. Y ese clásico experimento eh, tenía eh, de por sí un tiempo y tenían que hacerlo de dos formas. En uno, tenían que seguir las reglas paso a paso, paso a paso, y en el otro no tenían que seguir las reglas. Entonces, en el primero, ¿qué es lo que tenían que hacer? Tenían que echarle agüita, cuidarlo cierta cantidad de tiempo y ver cómo iba evolucionando. En el segundo, no lo iban a poner al sol, le iban a echar poquita agüita, no lo iban a poner continuo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí hacemos la relación de la creación de la vida. En la primera plantita que la cuidaron, tiene oxígeno, tiene agüita, tiene la luz del sol, obviamente ese porotito germinó y empezó a brotar y salió la matita. sí, En la otra salió la matita, pero la matita se secó y se pudrió, porque tenía humedad, pero no tenía lo principal para vivir, que era el oxígeno, la luz del sol y tener un el sol. continuo filtro de agua. Entonces, cuando la Tierra empezó, no teníamos las condiciones para que se creara la vida. No existían las condiciones. Al tener gases tóxicos, posiblemente el agua estaba contaminada y esta explosión continua de los volcanes, no se generaba oxígeno. No podíamos respirar. No se había creado una capa de ozono. Entonces, eh, no es importante, o sea, perdón, es muy importante entender que para que exista vida se tienen que cumplir ciertas cosas. Ya tienen que existir. Si falta uno de esos componentes, la vida se ve afectada. Han habido muchas discusiones sobre qué va a pasar. La capa de ozono cada día está más delgada, la radiación del sol afecta mucho más, el cambio de clima en distintos lados afecta a lo que es la agricultura. Entonces, siempre se discute qué va a pasar cuando los rayos solares afecten más. ¿Qué va a pasar cuando no nos alcancen las raciones de comida? ¿Qué va a pasar con esto otro? Se discute, pero no se toman medidas. Y si nos falta una de las partes que generen vida, ya vamos a tener problemas. Y aquí vamos a lo que decían recién. ¿Cuáles fueron los primeros seres vivos? Los primeros. Organismo Eran organismos muy pequeñito, pequeños. como Eran una muy pequeña pequeñitos. célula, una cosa así. Eran Microorganismos. exactamente. Eran células pequeñitas, microscópicas. Mm. Microscópicas. Y ojo, estos organismos pequeñitos, estos organismos microscópicos, eh, ya tenían la posibilidad de vivir, pero de a poco empezaron a encontrar la forma de reproducirse, porque estos eran unicelulares, ya después empezaron a, digámoslo así, a parearse con otras células para ir reproduciéndose de alguna forma. ¿Ya? De ahí empiezan a crecer los seres, a expandirse la vida, ¿ya? Esta frase es muy buena. ¿Por qué se dice que la especie humana es una recién aparecida? Porque después que se formó todos digamos, los ingredientes, por decirlo de alguna forma, para poder vivir, porque sin oxígeno, sin agua, sin luz,
No se puede. exactamente. Pero también hay una parte del texto, la última parte, donde nos dice que la especie humana es una recién aparecida. ¿Por qué somos recién aparecidos en este planeta? Porque evolucionamos después, evolucionamos por los monos, dijo. Sí, hay una teoría que habla directamente que somos macacos. Como somos descendientes, dijo, Entonces, del Homo evolucionamos, sapiens. evolucionamos de lo último, ¿no? Entonces, la especie humana fue la última dentro de esta Cadena, evolución biológica que se integró al planeta. Y fíjense que la mm, invadimos, nos creemos dueños. claro. Y miren, por ejemplo, cuando hablamos de seres vivos, hay animales que son mucho más viejos que nosotros y que nosotros le creamos de cierta forma un tipo de evolución a esos animales. El otro día estaba viendo un reportaje de los tipos de perros y aparecían así como los perros originales, digámoslo así, los perros de raza así como pura, y cómo los seres humanos fueron realizando cruzas de especies y estos animales fueron mejorando y desmejorando. ¿En qué fueron mejorando? Fueron mejorando en aspecto, fueron mejorando en forma, pero no en estado físico y no en estado biológico. La mayoría de estos perritos que son de cruza media extraña traen problemas a su organismo. Por ejemplo, me voy directamente a los pug, estos perritos que son como medio ñatitos. Esos perros les cuesta respirar, están constantemente no, y están constantemente así porque tienen problemas respiratorios. Son acéfalos. Una de las características de los perros es que son buenos nadadores. Esos perros no son buenos nadadores. Esos perros, la cabeza es tan grande y tan desproporcionada que no son capaces de flotarla. Entonces se caen con la cabeza y se ahogan. Entonces nosotros también evolucionamos y obligamos a evolucionar a distintas especies. Hubo animales que lo evolucionaron para la guerra. Y de ahí aparecen estas razas de perros que son un poquito más salvajes, que fueron criadas a través de cruzas para que fueran así como más violentas. Entonces, nosotros también hemos jugado con la evolución en el planeta Tierra. Así como hemos extinguido, también estamos creando, no sé si para bien, pero creando. Acuérdense del ejemplo de la ovejita esta que hace muchos años se hablaban que la habían clonado. La Dolly, ovejita Dolly, Dolly, exactamente. Y se habló muchos años de que la ovejita Dolly, esto y esto otro. Y resulta que salió la noticia, se habló y nunca más se dijo nada de la ovejita Dolly. Nunca más se supo nada más. Entonces, se ha realizado mucha intervención a lo que es lo natural. Mucha, mucha. Y en este caso, nosotros evolucionamos naturalmente y estamos interviniendo lo natural. Esta pregunta también es interesante que dice que, ¿por qué la persona tiene tanta posibilidad de modificar el ambiente en el que vive? Estamos hablando de los seres humanos. ¿Por qué tenemos la posibilidad de modificar el ambiente en que vivimos? ¿Por qué creen ustedes que los seres humanos modifican el ambiente, el lugar donde viven? Porque pensamos, tenemos cerebro para analizar, pensar. Exactamente. Lo que nos diferencia, eh, en este caso, lo que nos diferencia de las otras especies es que nosotros somos seres pensantes, hasta cierto punto. Y al ser seres
pensantes, eh, nosotros intervenimos los espacios a lo que nos acomoda. No sé si se han dado cuenta que nosotros llegamos a un lado, no sé, a una oficina y muchas veces no nos adaptamos al círculo de la oficina. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos nuestros La lápices, cambiamos, ponemos nuestras cambiamos, sí. corcheteras y nosotros arreglamos el espacio a nuestra pinta. Po. No nos adaptamos al lugar donde estamos integrados, sino que nos adaptamos, nosotros nos metemos y cambiamos un poquito lo que es el ambiente en el que estamos, ¿ya? Porque somos seres pensantes y Tal pensamos cual. que lo que hacemos es correcto. Mm. Nos equivocamos casi siempre, pero pensamos que es correcto. Miren, a mí siempre me dan eh, por hacer referencia a cosas que son media absurdas. Hay una película que se llama Vengadores, de superhéroes, y hay una parte donde la mitad de la población de la Tierra desapareció dentro de esta aventura de ficción. La mitad de la población desapareció. Y están conversando dos de estos superhéroes y uno le dice, oye, ¿sabes que hoy día venía caminando por el río tanto y vi ballenas? Ya andaban ballenas por el río, algo que no se ve comúnmente. Por eso les digo, nosotros intervenimos y a lo mejor eran espacios ocupados por otra especie, pero nosotros llegamos y somos pensantes, por lo tanto nosotros somos los que mandamos en esta escala evolutiva. Eso es lo que supuestamente somos. Miren acá. Acá tenemos un esquema de la formación de la Tierra, como resumen a lo que estamos hablando. En este esquema, nosotros tenemos la formación de la Tierra hace 4.500 años, ¿ya? Y acuérdense que hace 500.000 años recién el ser humano ingresa al círculo, ya llevábamos 4 millones, o sea, 4.500 millones de años de evolución. Eh, Surgieron los primeros seres vivos, acuérdense que estamos hablando de 500 millones de años, y acá estos seres vivos pequeñitos fueron evolucionando, saliendo del mar, empezaron las alguitas, empezamos a comer, empezamos a reproducirnos. Y acá aparece este ser humano. Y este ser humano aparece hace 100 millones de años. Por eso hablábamos de que somos una especie relativamente nueva. Somos los nuevos dueños del planeta. Antiguamente habían otro tipo de figuras dentro de. Aparece el tema de la era cristiana y después hablamos de la llegada del ser humano a la luna, que son como hitos importantes, ¿ya? Esto lo puse como un hito importante, aunque ahora se ha puesto en duda de si llegamos, no llegamos. Ahora existen muchas teorías de que nunca fue, que la carrera armamentista, que esto otro. Entonces, eh, se da mucho que dentro de nuestra inteligencia, como lo decía recién, eh, nosotros justificamos o buscamos explicaciones a todo lo que pasa. Todo lo que pasa es por algo, todo lo que sucedió es por tal razón, pero nosotros le damos nuestra salsita al tema, po. A lo mejor ni siquiera son así las cosas, pero nosotros le integramos nuestro extra. Apreciación, profesor, apreciación. Exactamente, le damos nuestra apreciación de, porque acuérdense que la carga emotiva de cada uno es distinta. Y Sí. aquí aparece un elemento que es vital. Fíjense que El- ayer, viendo unos videos para preparar la clase, salió un récord, claro que un récord medio truculento, donde decía que un ser humano vivió sin agua durante mucho tiempo. Y yo me puse a pensar, ¿cómo? ¿Cómo va a vivir tanto tiempo? Porque la realidad es que nosotros somos prácticamente agua.
Nuestro organismo es agua. Tenemos que estar hidratándonos constantemente, si no nos provocan distintas enfermedades, nuestra sangre se empieza a enfermar, hay hartas consecuencias de que no tomemos agua. Y me puse a leer por ahí lo que decía la ciencia, y la ciencia dice que un ser humano puede sobrevivir, un ser humano promedio, obviamente no estamos hablando de un tipo preparado ni mega preparado, un ser humano promedio puede sobrevivir sin agua entre 3 a 5 días solamente, sin hidratarse. Por ahí dentro de todos esos récords que uno encuentra así como, wow, salía una persona que estuvo mucho tiempo sin comer, pero hacía trampa. ¿Cuál es la trampa? Que tomaba agua. Obviamente su organismo estaba muy débil y todo el asunto, pero tenía la base de sus componentes que era el agua. Entonces, sin agua no sobrevivimos. Y esto es muy importante porque parte de la evolución de lo que vimos anteriormente habla de que la vida se crea en el mar, se crea en el agua. Desde ahí empezamos a evolucionar. Hay un capítulo de Los Simpson donde muestran a Homero Simpson evolucionando y sale del agua, empiezan las primeras células, se forman, salen pececitos, sale un pececito que camina, sale del agua, va evolucionando al mono y así vamos evolucionando. Es decir, esta teoría afirma que todo nació en el mar. Es curioso que llamemos Tierra a nuestro planeta, cuando de hecho aproximadamente el 70% está cubierto de agua. El agua es esencial para la vida. Sin ella, ni las plantas ni los animales, incluidos nosotros mismos, podríamos sobrevivir. Sin embargo, casi toda el agua de la Tierra está en los océanos, donde es salada y de poco uso para los humanos. Menos del 3% del agua es dulce, y la mayor parte de ella se encuentra congelada en los polos o glaciares. Por lo tanto, no se puede utilizar. Así, el agua que nosotros empleamos es solo una mínima parte que está en los ríos, lagos y napas subterráneas. El agua no se genera, o sea, perdón, no se regenera. Nunca tendremos más cantidad de la que hay ahora. Es siempre la misma. Lo que pasa con el agua es que se recicla. Se recicla a través del ciclo del agua una y otra vez, una y otra vez. Y aquí tenemos el clásico ciclo del agua, donde desde las montañas se descongela, baja a través de los ríos, el flujo lo succiona el suelo, existe una transpiración de los seres vivos, existe una sublimación, se evapora, tenemos la evaporación del mar, se condensa, se crean las nubes y empieza la precipitación y damos la vuelta de nuevo. Resulta que este ciclo se mantiene rutinariamente y es el que nos mantiene a todos, ¿ya? Si se dan De cuenta, acuerdo. el tema del agua es vital. Ya hay lugares que ya no tienen agua. Hay lugares en el mundo que no hay agua. O sea, he visto reportajes, por ejemplo, en países africanos, países Sí. indios, otro tipo de país donde no hay agua. La gente vive con el mínimo de agua. Reciben ayudas humanitarias. El tema es que la realidad es que sí hay agua, pero la contaminamos. Por lo tanto, esa agua no es, no nos sirve para vivir. Es más, nos mataría más rápido. Y ahí es cuando yo me cuestiono la inteligencia del ser humano. Por eso yo les decía, somos pensantes, es lo que creemos. Con tanta tecnología en la actualidad, no es prioridad desalinizar el agua. Acabo de leer que el 70% de nuestro planeta es agua. Por lo Y tanto, agua ¿cómo? salada. Exacto, es agua salada. ¿Cómo no va a haber alguien que diga, oye, pero si esa agua salada la desalinizamos, le hacemos un proceso químico, va a ser agua potable y la puede consumir la gente que no tiene? ¿Por qué no es prioridad si sabemos que el agua es vital? De ahí No, me cuestiono lo pensante que somos. No somos tan pensantes. O somos pensantes para lo que nos conviene sin mirar tal cual. a los de al lado. Mm.
gran realidad. Sí, pues, yo siempre me lo cuestiono eso porque imagínense el otro día en Japón, en China, no me acuerdo en China, robot bailando y mostraban como el gran avance, robot con atuendo humano, con características humanas muy difíciles de diferenciar entre humano y un robot, y bailando y caminando y comportándose como un humano. Llegamos a ese nivel, pero no creamos plantas desalinadoras y no llevamos agua a los que lo necesitan. Lo encuentro irracional. Cada día, cuando el sol calienta los mares, lagos y toda la superficie de la Tierra, casi 400 kilómetros cúbicos de agua se evaporan. El agua se eleva, convertida en un vapor invisible, y se purifica de cualquier contaminación. Cuando el vapor sube, se enfría y se transforma en minúsculas gotas de agua que forman las nubes. Una parte de esa agua cae luego en forma de lluvia. Gran cantidad queda convertida en vapor y otra se filtra en el subsuelo. Cuando baja la temperatura, las gotitas de agua se juntan, la condensación, y caen en forma de lluvia, nieve o granizo o precipitación. El agua que cae corre por la superficie de la Tierra hacia los ríos que finalmente desembocan en el mar. La vegetación transpira, igual que nosotros. Contribuyen a la humedad del aire. En verano, un metro cuadrado de vegetación transpira diariamente 2 litros de agua. El agua de las napas subterráneas fluye hacia el mar. Tomando en cuenta con esto, ¿qué pasa con el agua cuando está en los lagos? ¿Qué pasa con el agua Es un cuando está agua en los lagos? estancada. ¿Cómo? Bueno, es un agua estancada, profesor, pero la usan para riego o algo así. No Sí, es como pero ¿Se evapora? en proceso sí, se evapora. se va a Entonces, evaporar, acá como tenemos el el agua lago del Rapel. laguito y el agua Ujú. está estancada, todo. Alguna se va por los subsuelos, alguna se va por el río, pero principalmente esto se va a evaporar. Evapora. Está estancada, le llega calorcito, entonces sabemos que esta agua se evapora. Fíjense que hay algunos lagos que cuando no tienen el recorrido o la fluidez de ríos u otros lados, se ponen hediondos y es Sí, insoportable el olor, porque esa agua estancada, como dice ahí su compañero, y esa agua estancada genera microorganismos de descomposición. Y a veces esa agua estancada, por ejemplo, en el sur de Chile, queda estancada por mucho tiempo, porque el sol no pega con tanta intensidad. ¿Cómo se forman las nubes? lo decía por la evaporación, ¿no? Exactamente. Se forman a través de la evaporación, pero hay una parte aquí que nos dice que para que se forme nube tiene que formarse una condensación. Condensación. Entonces, después de la evaporación, se De forma condensa. Y eso forma condensa. las nubes. Si alguno de ustedes alguna vez ha viajado en avión, cuando los aviones van sobre las nubes es impresionante. Sí, Es impresionante. ¿Por qué? Porque uno ve un cúmulo de algo blanco y se ve como consistente como si fuera nieve. No es la visión que tenemos nosotros de las nubes de acá abajo, que nosotros lo vemos como si fuera un nubladito. Es como si fuera algodón. Se ve así como que uno va a sacar la mano y va a agarrar algodón abajo. Es Eso le iba a impresionante. decir, como Sí, que no, anduviera en algodón uno. sí, de verdad impresionante. Yo la primera vez que viajé, estaba chico, tenía como 17 años, y la típica, po, miedo, 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 y al final dije, ya voy a mirar por la ventanilla. Y abrí la ventanilla y íbamos justo por arriba de las nubes. Y era impresionante ver como arriba de las nubes es como otro apartado climático. Es Estaba maravilloso. clarito, estaba todo bonito y todo, y uno bajaba las Sí. nubes y abajo estaba nublado, estaba feo. Y en esa bajada de las nubes
es como que vas bajando en algodón. Están muy apretadas las partículas de agua. Esta condensación es muy consistente, se aprieta mucho. Y se nota cuando el avión va bajando entre medio de las nubes, se nota. Sí, La siguiente pregunta es, ¿por qué llueve? ¿Por qué razón se provoca la lluvia? ¿Qué es lo que pasa? Es el ciclo que cubre el agua con la condensación, profesor, el ciclo que tiene que cumplir. Muy bien, entonces ya estábamos en la condensación y se provoca la precipitación. Es decir, ¿por qué llueve? Porque Oh, que me salió raro ese por qué. Porque las nubes, al estar condensadas, se provoca la La lluvia. precipitación. Acuérdense que esta precipitación eh, puede ser de distintas formas. Puede ser agua lluvia, puede ser granizo, puede ser eh, nieve, ¿ya? eso quiere decir agua, nieve, debe ser. Exacto, Sí, entonces ahí tenemos distintas formas de la precipitación y eso va a depender de la temperatura en la que se esté dando, ¿ya? sí, Esta precipitación en sí se provoca por los cambios de temperatura existentes. Esos cambios de temperatura hacen que esta condensación se suelte empieza a precipitar. Y escribí precipitación. Precipitación, ahí sí. y son cambios de temperatura. Exactamente, hay unos cambios bien grandes de temperatura. Y bueno, ustedes lo sienten, no sé. Por ejemplo, a lo que les guste esta moda del trekking. eh, yo siempre hago el mismo experimento con mi hijo. Salimos con una temperatura del lugar específico y a cada vez que vamos subiendo el cerro donde vayamos a estar, se va sintiendo cómo baja la temperatura. Y entre más arriba estemos, aunque esté soleado, se siente la baja de la temperatura. Esos cambios drásticos de temperatura que tiene nuestro planeta se nota y se nota mucho. ¿Cómo se forman las napas subterráneas? Cuando hay sequía, profesor, que se va evaporando el agua, algo así. Por el agua que absorbe la tierra. Ya, ahí sí, a través de la absorción del agua. Ok. La tierra absorbe el agua. Por ejemplo, bueno, me gusta dar ejemplos locales. En Paine Mm, hubo una polémica bien grande respecto a la sequía de la laguna de Aculeo. Todo muchos años seca, muchos años seca. Y la principal situación que generó esa sequía era la utilización de agua en parcelas mucho más grandes o viñas mucho más grandes arriba para sus plantaciones. ¿Qué es lo que pasaba? Que intervenían las napas subterráneas. Es decir, mm. quitaban la fluidez que tenía que llevar hacia abajo el agua y la intervenían y desde ahí para abajo no llegaba el agua. No se absorbía, no fluía. ¿Qué importancia tiene la vegetación en la humedad del aire? Para producir oxígeno. Exactamente. Es parte de este ciclo, por lo tanto, esta vegetación eh, genera evaporación, eh, Evapor- evaporación de agua. Entonces, esta evaporación de agua, como lo decían hace un rato, son 2 litros de agua aproximadamente por metro cuadrado. Entonces, esa humedad del aire igual contribuye a este ciclo del agua. Donde estábamos hablando recién, aquí le vamos a poner como ciclo del agua, que es la forma como se
recicla una y otra vez el agua a través de todos estos formatos donde cae la precipitación, donde tengo esta fluidez hacia abajo, donde se evapora el agua, vuelve arriba, se condensa, existen los cambios de temperatura y nuevamente bajamos a través de precipitaciones. Así que cerramos por el día de hoy con nuestro ciclo del agua, tomando en cuenta que es una de las partes principales para el desarrollo de nuestra vida. Como lo dije recién, somos prácticamente agua. Nuestra tierra tiene un 70% de componente de agua, por lo tanto el agua, no podemos no tener agua, así de simple. ¿Ya? Señores, Profe, una señoritas, pregunta, dígame. una consulta antes de irnos y rapidito. ¿No vamos a tener clase presencial todavía? Me dicen que sí, que va, bueno, les tienen que mandar un comunicado, pero dijeron que la fecha tentativa va a ser el 27, el Ya. sábado Gracias. 27, esa es la fecha tentativa, ahí les tienen que mandar el comunicado, obviamente. ¿Ya? Gracias, profe. Ya. Buenas Señores, noches. señoritas, Estuvo que estén linda muy la bien, clase. cuídense Gracias, mucho, gracias. descansen, chao, Buenas noches, chao. gracias. Hasta Buenas luego. noches. Chao.